¿Usted alguna vez se ha estancado en alguna actividad en su vida, en algo en su vida? ¿Usted alguna vez se ha estancado? Usted, tal vez la mejor imagen es un carro que ha estado atravesando por un lodo y de pronto el carro se estanca. Y todo es un problema porque el carro no sale y tiene que venir gente para empujar o pensar en algo para sacar el carro porque el carro está estancado y ¿qué? No camina. Ese es el asunto. Y cuando decimos que algo se ha estancado, estimados hermanos, nos referimos a algo que ya no progresa, a algo que ya no avanza, a algo que a duras penas logra sostenerse, o peor aún, algo que empieza a retroceder, que empieza a decrecer, que empieza a reducirse. Podría aplicarse a un negocio que está estancado y que no progresa. Podría ser un atleta que también se ha estancado y ya no está desarrollándose. Podría ser una relación que también se ha estancado y que ya no produce ese gozo, esa felicidad, ese propósito. Podría volverse tan solamente una rutina. Ahora, podríamos señalar muchas causas para el estancamiento de tal o cual cosa, pero una de ellas, y creo yo que la más importante, podríamos decir como la negligencia o la indiferencia en nosotros, en quienes estamos procurando alcanzar una meta, estimados hermanos. No busque este texto, solo escuche lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 4. Allí dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El alma del perezoso desea, dice, pero nada alcanza. ¿Por qué? Pero en cambio dice que el alma de los diligentes será prosperada. Hay una condición, hay una promesa de prosperidad. Entonces, estimados hermanos, en esta mañana hablamos de cuando el desarrollo espiritual de los creyentes se ve estancado y no da el fruto que Dios pide. Una peligrosa comodidad, estimados hermanos, de la cual siempre debemos estar avisados, de la cual siempre debemos estar pendientes. Leamos en Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9, dice lo siguiente, versículos 6 al 9 de Lucas 13, dice, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad, déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien, si no, entonces puedes cortarla. El propósito, estimados hermanos, de haber sido plantados, cada uno de nosotros en la fe cristiana, de tener un lugar en el cuerpo de Cristo, es el de dar fruto. Es el de dar fruto. Fruto es lo que Dios demanda de cada uno de sus hijos y de sus hijas. Ahora, en la presente parábola, la que acabamos de leer, el Señor Jesucristo nos hace entender que Dios está pendiente de nuestro desarrollo espiritual, de nuestro fruto. Por eso el versículo 6, mire el versículo 6 lo que dice, y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto. Regresó varias veces para ver si había dado algún fruto. ¿Qué es lo que nosotros entendemos o debemos comprender por esta palabra fruto? ¿Qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros? Antes pensemos, estimados hermanos, que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Esto es algo importante considerar. Me explico. Una vez que un hombre o una mujer ha sido añadido al cuerpo de Cristo por la obediencia al Evangelio de salvación, Dios desea obrar a través de él y cumplir un plan en su vida. Un plan que está dentro de su voluntad soberana y también que está dentro de su voluntad moral. Cuando hablamos de la voluntad soberana de Dios, nos referimos a aquellas cosas que nunca van a cambiar, que Dios dijo que así sería hasta el final, que nadie ni nada puede detener lo que Dios dijo que así sería. Un ejemplo de eso es el destino de esta creación. ¿Qué va a ocurrir con todo esto? Usted ha leído la segunda de Pedro, recién acabamos de estudiar. Dice, esto está reservado ¿para qué? Va a llegar el día en que todo será consumido por el fuego. Dios lo dijo y así va a ocurrir. Nosotros seremos salvados porque Dios lo ha prometido.
Voluntad soberana de Dios va a ocurrir y nadie puede detenerlo. Pero hay otra, voluntad moral, y es aquella que declara lo que Dios es y lo que está plasmado aquí en las Sagradas Escrituras que nosotros aprendemos de Dios, su carácter, su ley, su propósito. Y nosotros debemos sujetarnos también a esta voluntad moral de Dios. Voluntad soberana, muchas cosas no comprendemos, pero por fe las aceptamos y perseveramos en el camino cristiano, aunque sean difíciles. Voluntad moral, usted está estudiando la Biblia porque debe enterarse cómo vivir, qué frutos debe dar. Es muy importante, estimados hermanos. Entonces, pensando en estas dos grandes enseñanzas bíblicas, no es casualidad la situación en la que usted se encuentra, el momento en el que usted está. Me refiero a sus talentos, a sus habilidades, a su familia, a su economía, al lugar donde usted vive, el lugar donde usted trabaja. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer con usted allí, en esa condición en la que usted se encuentra hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr y dar testimonio y bendecir no solo a usted, sino a personas que están a su alrededor? Y usted está pensando en qué es lo que Dios le ha permitido en su vida soberanamente y qué es lo que Dios le pide hacer, qué le demanda a usted hacer, forma de vivir, lo cual usted cada día está buscando en las Sagradas Escrituras. Piense usted en personajes bíblicos, hay muchísimos, estimados hermanos. Moisés, ¿ha leído acerca de Moisés? Claro que sí. Ana, libro de Samuel. Job, un ejemplo grandioso. Daniel, Jeremías, Pablo, Pedro, Onésimo. ¿Ha leído acerca de Onésimo? Y el mismo Señor Jesucristo. Todos ellos tuvieron condiciones de vida particulares en las cuales, sometiéndose a la voluntad soberana de Dios y a la voluntad moral, ellos tenían que cumplir los propósitos que Dios había señalado para sus vidas. El Señor Jesucristo dijo: yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. No fue fácil, pero cumplió la misión. Y si leemos de todos los otros personajes bíblicos, vemos que también, de una u otra forma, sometiéndose a Dios, aprendiendo de Dios, cumplieron con lo que Dios quería que ellos lograran. Y son una bendición hasta este día para nosotros. Es excelente, estimados hermanos. Muchos de estos personajes de pronto tenían todo lo necesario. Algunos no tenían nada. Algunos estaban con una buena salud. Otros, en cambio, sufriendo grandes quebrantos en sus vidas. Algunos tenían mucha formación. Otros, en cambio, casi ninguna, ni leer sabían. Pero todos fueron árboles plantados por Dios. Y el objetivo es que luego de haber sido plantados, debían ¿qué? Fructificar allí donde ellos se encontraban. ¿Espera Dios lo mismo de cada uno de nosotros? Amén, estimados hermanos. Dios espera que en la condición que nos encontremos, nosotros, comprendiendo su voluntad soberana, rindiéndonos a ella, aprendiendo de su voluntad moral cada día, formándonos en la palabra de Dios, fructifiquemos usando todo lo que Él ha puesto este tiempo a nuestra disposición para dar gloria a su nombre, para bendecir su reino, para prosperar su obra. Esto es muy importante, estimados hermanos. Entonces, esta parábola, la cual acabamos de leer en el libro de Lucas, en el capítulo 13, versículos 6 al 9, hace énfasis en la responsabilidad individual de cada creyente en procurar su crecimiento, El texto dice, y fíjese usted, que cada vez el dueño de la tierra buscaba fruto en aquella planta que se había sembrado, pero según la versión que estoy leyendo, dice que él se decepcionaba porque no encontraba ningún fruto. Se decepcionaba. Entonces, al parecer no era una irresponsabilidad del dueño de la tierra. Tampoco parece que era un problema de la tierra, porque la tierra estaba bien. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde cree usted que estaba la dificultad que impedía que haya fruto? De hecho, que el problema estaba en la higuera. Y digamos, era una higuera con voluntad que no quería dar fruto. Nosotros tenemos voluntad, estimados hermanos, y somos comparados con higueras. Entonces aquí es donde nosotros reflexionamos sobre esta libertad que Dios nos ha dado, esta libertad que Dios le ha concedido al hombre y que en verdad es un peso grande sobre sus hombros, porque tiene responsabilidad por esta libertad, estimados hermanos. Piense un poco, ¿cómo es usted en cuanto a su deseo de crecer espiritualmente?
Pareciera que a veces hay algunos hermanos que no les importa mucho su crecimiento espiritual. Siempre se evalúa en el contacto que tenemos con este texto, las Sagradas Escrituras, si dedicamos tiempo a estudiar, a meditar en ellas. Hablamos también del tiempo que dedicamos a Dios para orar, para preguntar, para buscar dirección en nuestras vidas. Hablamos también de la comunión con la iglesia. Si anhelamos tener comunión con la iglesia, si nos esforzamos por participar en la iglesia, si buscamos formarnos para poder ser de utilidad en la iglesia, es muy importante. De pronto habrá hermanos que hacen casi nada para edificarse, y esta es una responsabilidad personal. De pronto usted se ha dado cuenta que muchos no tienen interés en servir. Tal vez muchos están demasiado ocupados, demasiado distraídos o tal vez demasiado entretenidos. Muchos cristianos prefieren vivir, como les digo, en esta peligrosísima comodidad. Y el Señor Jesucristo ya regresa, estimados hermanos. Siempre eso es inminente. Y el Señor, además de esta enseñanza, ha dado muchas otras, en las cuales nos advierte de que el tiempo podría ser ahora mismo. Y si no estamos conscientes, si no estamos preparados, Dios desea que estemos siempre con Él, estimados hermanos, y que nosotros no seamos infieles a la obra que Él ha hecho. Entonces, estimados hermanos, considere usted o considérese usted a la luz de esta escritura. Si usted se está esforzando, si usted está dando fruto, gloria a Dios, continúe. Pero si usted no lo está haciendo, es tiempo de hacer cambios, estimados hermanos. Mire el versículo 7 en lo que dice en esta parábola. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. ¿Qué opina usted de esta resolución? De esta decisión del dueño de la tierra. Córtala, dice. Solo ocupa espacio. ¿Cree usted que es una resolución justa? Tal vez, estimados hermanos, muchos de nosotros hemos pasado mucho tiempo ocupando solo espacio en el jardín. Esto no debe seguir así. Y este es uno de esos pasajes, estimados hermanos, que debe definitivamente hacernos considerar seriamente nuestro andar con el Señor. Está hablando el dueño de la tierra. Le está diciendo al jardinero: no hay fruto, córtala, solo ocupa espacio. Alguien dirá: pero ¿y dónde queda la gracia? La gracia siempre está, estimado hermano, y por eso hoy estamos presentes aquí. Si hubiéramos sido cortados, ya no estaríamos aquí. Pero Dios no nos ha cortado y estamos aquí. Y usted puede hacer todo el cambio, todos los cambios necesarios para no ser una higuera estéril, para no permanecer estancado en su vida espiritual, para surgir, para crecer, para seguir adelante, estimados hermanos. Siempre también pensamos y preguntamos cuánto tiempo llevamos desde nuestro bautizo, desde que fuimos nosotros sumergidos en aquellas aguas por la obediencia al Evangelio. Y de hecho, desde aquel entonces, ¿cuánta madurez hemos logrado? ¿Cuánta transformación en nuestro carácter, en nuestra forma de ver la vida? ¿Cuánta influencia somos en nuestras familias, en nuestros trabajos? ¿Cuántas almas hemos ganado para el Señor? ¿De qué manera estamos sirviendo en la congregación? Son preguntas importantes, estimados hermanos, y no es nunca, jamás, para compararse unos con otros. Nuestro modelo de comparación es la palabra, es el Señor Jesucristo. Con Él seremos medidos. Si tomáramos, o si se tomara de forma literal esta parábola, serían solo 3 años de esterilidad para la sentencia: córtala, pues solo ocupa espacio en el jardín. ¿Será literal? Bueno, aquí el Señor está hablando de higueras, y tal vez, si alguien aquí sabe de estas plantas, solo se requiera 3 años para definir si esta planta va a dar algo o no va a dar nada. Pero gracias a Dios es una parábola, de la cual nosotros aprendemos y tenemos una enseñanza que nos advierte, que nos enseña de la forma como Dios considera, como Dios nos está considerando. Hay una enseñanza, estimados hermanos, y de hecho hay una aplicación, y de hecho es para nosotros, aquellos que hemos sido sembrados en este terreno de Dios. Hermano, el tiempo, como usted sabe, sí determina algo.
Y por favor, pongamos mucha atención y evaluémonos. Puede ser que la condición de muchos creyentes sea esta, la de estar estancados, estacionados en una peligrosa comodidad, una peligrosa rutina, acostumbrados y tranquilos, adormecidos y somnolientos. Pero sabe usted que el dueño de la tierra pronto viene y viene a buscar fruto en nuestras vidas. Vaya un ratito al libro de Apocalipsis, al capítulo 3, y allí busquemos versículo del 1 al 3. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo del 1 al 3, porque aquí tenemos un ejemplo negativo, de hecho, de ciertos hermanos de cierta iglesia que se encontraba en esta condición. Es la iglesia que estaba en Sardis. Dice la palabra en Apocalipsis 3, versículo 1 al 3, escribe esta carta al ángel de la iglesia que está en Sardis. Yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque lo que hasta te queda está a punto de morir. Y dice el versículo 3, si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes. Este es un ejemplo entre muchos, estimados hermanos, en las Sagradas Escrituras que hablan de iglesias o personas que están o estuvieron en esta condición de adormecimiento, de letargo, de estancamiento, de esterilidad, de infertilidad. Y no es la voluntad de Dios que estemos de esta forma. Estamos fructificando. Tal vez el principal llamado sea para los varones. ¿Por qué? Dios nos ha dado la responsabilidad de liderar, de ministrar. Y de hecho, estimado hermano, hermana, usted tiene que motivar. Y hombres, nosotros siempre tenemos que considerarnos de si hemos logrado madurez para poder presidir, para poder influenciar, para poder guiar. Más aún los que tienen una familia, los que son responsables de una esposa y de hijos. Es demasiado importante, estimados hermanos y hermanas. Una última consideración en este aspecto es que las congregaciones son plantadas, usted sabe, y bueno, solo recuerdo algo que en los estudios bíblicos hemos hablado acerca de los ancianos, de los diáconos, de los evangelistas, de los maestros. Y Dios espera que en las iglesias surjan también hermanos, principalmente también hermanas, que puedan servir en el ministerio. Y sabe usted que la iglesia no estará completa hasta que esto pueda ser una realidad. Entonces también piensen, tal vez tengo el anhelo, pero necesito tal vez redoblar mi esfuerzo para poder lograr estos objetivos, porque la iglesia requiere de ancianos, requiere de más evangelistas, requiere de pastores, requiere de maestros, requiere de diáconos. Y nosotros somos llamados a aquello, estimados hermanos. Vuelva un ratito, o vuelva, más bien dicho, al libro de Lucas, al capítulo 13, el texto que estamos considerando, y mire ahora el versículo 8 de esta parábola. Dice, el jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad, déjala un año más y le daré cuidado especial y mucho fertilizante. Entonces, en esta parábola, hermanos, es fácil identificar a los personajes. ¿Quién es el dueño de la tierra? Dios. ¿Quién es la higuera? Nosotros. ¿Y quién es el jardinero? Es el Señor Jesucristo. Y usted fíjese en lo que Él está haciendo, lo que Él siempre está haciendo por cada uno de nosotros. Al leer esta parábola, estimados hermanos, yo creo que ninguno de nosotros hemos fructificado como deberíamos. Solo entiendo que si no fuera por la obra de aquel jardinero, no estaríamos. Este jardinero, como nosotros vemos, está cada día intercediendo por nosotros, diciendo, Dios, dale oportunidad. Y también yo voy a trabajar por esta higuera. Voy a fertilizarle, voy a limpiarle, voy a protegerle, voy a hacer lo necesario. ¿Cuánta gratitud existe en nuestros corazones, estimados hermanos? Y ciertamente duele pensar que a veces no tenemos esta gratitud o no somos conscientes de esta obra que el Señor Jesucristo hace en nuestras vidas, después de que nosotros hemos iniciado ese compromiso con Dios en el cristianismo. De alguien que está siempre buscando que sigamos adelante.
Piense en la obra que hace este jardinero, estimados hermanos y hermanas. Por mucho, nosotros estamos aquí solo por la obra que él hace, estimados hermanos. Mire el versículo 8. Dice lo siguiente, el versículo 8. Déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. El Señor Jesucristo quiere que usted y yo cumplamos el propósito por el cual Dios nos ha llamado a su presencia. Por ello, Él está enteramente entregado, ¿para qué? Para ayudarnos. Dice, déjale un año más, le voy a dar cuidado especial, le voy a dar fertilizante. ¿Qué sería ese cuidado especial? ¿Qué sería ese fertilizante que el Señor Jesús siempre está poniendo sobre cada uno de nosotros para que demos fruto? Claro, tiene que ver con forma de enseñanza, también a manera de pruebas para que nos abran los ojos, a manera de comunión con los hermanos que nos ayudan a mirar otras cosas. Circunstancias todas que Dios usa soberanamente para que nosotros sigamos adelante. Hablamos de eso, tal vez nos damos cuenta un poco de eso, pero más me enfoco en la gratitud que deberíamos tener cada vez mayor por la obra que el Señor hace por cada uno de nosotros. Entonces pensamos también, ¿qué serían aquellas cosas, estimados hermanos, que nos detienen, nos estancan, nos esterilizan, nos frenan? La primera, y de hecho, pecado. Pecado que no hemos confesado, pecado del que no de pronto nos hemos arrepentido. Pecado que seguimos practicando en nuestras vidas. Fornicación, mentira, idolatría, envidia, yugos desiguales, mala conciencia, falta de perdón, pereza, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas que detienen el crecimiento, estimados hermanos. Son cosas que esterilizan. Son cosas que frenan que un creyente dé fruto. Usted tiene que arrepentirse, tiene que abandonarlo, tiene que destruirlo. Usted y yo tenemos que tomar en serio, estimados hermanos, esta enseñanza. ¿Cuál sería otra razón? De hecho, tradiciones o costumbres inútiles, formas de mirar que no son necesarias, que más bien nos impiden ver más de Dios, más de su obra, que nos impiden mirar un poco más allá. No es que siempre somos así y siempre hemos hecho así. Necesitamos evaluarnos, estimados hermanos. Y un tercero serían aquellos afanes que absorben nuestro tiempo. Podría ser trabajo, actividades sociales, el anhelo de títulos académicos o el deseo de enriquecerse, que podría venir oculto en buenas intenciones, pero que a fin y al cabo me han frenado en la obra de Dios. Me han frenado en el hecho de querer ser más productivo para Él, porque estoy enfocado en otra cosa. Y ya sabe, el Señor Jesucristo dijo, nadie puede servir a dos señores. ¿Por qué? Va a amar al uno y al otro le va a desatender, o atiende a este y desatiende al otro. Siempre ha sido así, siempre será así. Entonces, estimados hermanos, hay alguien que está rogando por nosotros, que está trabajando por nosotros. Hay otro texto que expresa lo mismo, esta misma verdad de otra forma. Primera de Juan 2:1 dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Y qué hace un abogado? Está defendiendo todo el tiempo. Ahora, después de toda la bendición que tenemos en el Señor Jesucristo, fíjese bien en el último versículo de esta parábola, el versículo 9, en Lucas capítulo 13. Dice, son palabras del jardinero en esta parábola: si el año próximo da higos, bien; si no, entonces puedes cortarla. Es dar fruto, estimados hermanos. Pienso que esta palabra no fue o no es del todo cómoda, pero está en las Sagradas Escrituras y es de considerarse, estimados hermanos y hermanas. Ahora, por último, ¿dónde inicia el ser fructífero para la obra de Dios? Pues bien, usted ha obedecido el Evangelio, Dios le ha dado el perdón de sus pecados, usted es hecho morada del Espíritu Santo, usted es llamado a una comunión íntima con Dios.
¿Dónde es que inicia el hecho de ser fructífero para la obra de Dios? Podríamos resumirlo diciendo que en una relación verdadera personal con el Señor Jesucristo, buscándole cada día. Y tenemos la palabra a disposición, tenemos la oración, tenemos la comunión con la iglesia, tenemos la adoración, la alabanza. Tenemos todo esto a disposición. El Señor ya nos lo ha dado. Pero un texto muy significativo está en el libro de Juan. Vamos al libro de Juan, al capítulo 15. Y vamos a leer versículos 2, 5 y 8. En el libro de Juan, en el capítulo 15, los versículos 2, 5 y 8. Allí dice el Señor Jesucristo: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Otra vez lo mismo que se ha dicho en la parábola que estaba en Lucas capítulo 13. Dice el versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve, ¿qué? Más fruto. Ahora el versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y ahí está, y yo en él, este lleva, ¿qué? Mucho fruto. Dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Y el versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí, estimados hermanos, es muy interesante. En primer lugar, el deseo del Señor Jesucristo es ¿cuál? Que llevemos mucho fruto. Pero aquí hay una progresión. Dice: todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a hacer Dios? Lo va a limpiar para que lleve más fruto. Y si usted permanece en esa verdad, y Jesucristo en usted, dice que usted llevará mucho fruto. Es el objetivo de Dios, de que nosotros no nos conformemos con haber hecho algo hace mucho tiempo por Dios y que estemos gloriándonos en aquello que fue hace tiempo. Eso ya pasó. Hoy es otro día y hay que dar fruto hoy. Lo de ayer ya fue. Si usted ganó una alma ayer, gloria a Dios. Hoy tiene que ganar otra o muchas otras más. Si usted ayer demostró mansedumbre, paciencia y perdón, hoy también. Si usted ayer declaró la verdad con valor, hoy debe hacerlo aún más. Porque el objetivo es que usted lleve fruto, más fruto y a fin de cuentas muchísimo fruto. Y el ejemplo es tan claro, estimados hermanos. Si usted tiene algún terreno, alguna tierra por allí, tiene cultivo y usted se alegra de que la cosecha es buena, dice: hay abundante. Es una bendición, tenemos muchísimo, dice usted. Pues Dios también se alegra, dice: mira mis hijos cómo prosperan y fructifican abundantemente. Pero en cambio, qué tristeza cuando usted se ha esforzado mucho por trabajar en su tierra y no hay fruto. Ha llovido, la tierra es buena y todo, pero no sale. Entonces, estimados hermanos, fíjese en el versículo 5 en el libro de Juan, que ahorita lo hemos considerado. Dice: separados de mí nada podéis hacer. Allí está. ¿Dónde empezar a ser fructíferos? O la razón de por qué no soy fructífero, o por qué mis frutos no permanecen. Tal vez estoy separado del Señor Jesucristo. Tal vez haciendo las cosas por mi cuenta nada más, sin procurar comunión con Él. Tal vez basado solo en mi inteligencia, mis capacidades, sin una verdadera relación con Él. Aquí dice: separados de mí, nada pueden hacer. Y es una verdad, estimados hermanos, que a veces nos cuesta un poco entenderla. No se puede. Separados del Señor, nada podemos hacer. Por último, estimados hermanos, no importa en qué momento de su vida ustedes se encuentren. Quiero decir que no haya justificación en su mente al decir: oiga, es que yo estoy así, ya estoy en estos años, o yo soy muy joven, o esto y el otro. He separado dos textos en el Salmo 92, 12 al 15. Dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Y dice el versículo 14: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Eso le dice a algunos. Pero también dice otra cosa en 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 12 y 15. Allí dice: ninguno tenga en poco tu juventud, en cambio, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y dice el versículo 15: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos.
para que tus frutos se vean, no para gloria tuya, sino para motivación, para influencia, para ánimo de otras personas. Entonces, estimados hermanos y hermanas, si nosotros estamos hoy aquí presentes en el reino de Dios como sus hijos, el propósito continúa de fructificar, de producir su carácter, estimados hermanos, sus obras, sus palabras, sus relaciones personales, su obra para el Señor, su ministerio, su trabajo. Me refiero al trabajo que se desempeña en esta tierra, en la profesión que Dios le haya dado. Todo debe funcionar, todo debe mostrarse como un fruto para gloria de Dios. Estamos en esto, estimados hermanos, y hemos leído esta parábola en el libro de Lucas, capítulo 13, versículos 6 al 9, donde que es algo, como le dije, un texto que nos pone y debería ponernos a reflexionar mucho en nuestro andar con el Señor. Jesucristo, ilustrado como un jardinero, está trabajando por cada uno de nosotros, intercediendo ante el Padre, fertilizándonos, quitando las plagas, con el afán de que nosotros podamos fructificar. ¿Cómo responderá usted, estimado hermano o hermana, ante estas demandas de nuestro Dios? ¿Qué cambios dará? Es necesario hacerlo, estimados hermanos. Le invito a que se pongan